Eres la luz y mi canción, siempre me guías, eres mi inspiración, eres mi amor, no hay nadie más, lo que yo soy viene de ti, fui hecho yo por ti, fui hecho para ti, sin plena comunión no estoy completo. Fui hecho yo por ti, fui hecho para ti, sin plena comunión no estoy completo. Eres la luz y mi canción, siempre me guías, eres mi inspiración, eres mi amor, no hay nadie más, lo que yo soy viene de ti, fui hecho yo por ti y fui hecho para ti, sin plena comunión no estoy completo. Y fui hecho yo por ti, y fui hecho para ti, sin plena comunión no estoy completo. Y desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado y fui hecho yo por ti, y fui hecho para ti, y sin plena comunión no estoy completo. Fui hecho yo por ti,
y fui hecho para ti. Y sin plena comunión no estoy completo. Y desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado y desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado y desde que tu amor llegó, desde que tu amor llegó, soy nueva criatura. Todo lo has cambiado. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos, Señor los guarde. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana preciosa que nos regalas. Bendice cada uno de tus hijos, Señor. Levántalos, prospéralos, sánalos. Hoy reprendemos, amado Dios, Señor mío, el virus que anda rondando, los rebrotes y cada una de las cosas que estén atacando, que hayan venido, y cubrimos tus hijos con su sangre preciosa. Hoy bendecimos, amado Dios, Señor mío, cada familiar, cada persona, cada hermano, cada hermana que esté padeciendo alguna enfermedad. Y declaramos protección, bendición y sanidad a tus hijos por tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar viendo la tercera parte de la posibilidad en la imposibilidad. Dije que vamos a hacer una serie de 4 capítulos. Hoy estamos viendo el tercero. Y hoy vamos a ver un tema de la posibilidad en la imposibilidad desde una perspectiva distinta. Las perspectivas anteriores fueron acerca de Jesús en su ministerio. Número 1, vimos a Jairo, el principal de la sinagoga, acercarse a buscar a Jesús porque su hija estaba falleciendo. Vimos cómo el Señor fue, aunque ya le habían anunciado que estaba muerta, y la resucitó. Vimos también la resurrección de Lázaro hace 8 días atrás. Vimos el poder de Dios acercándose a aquellos que amaba, aunque se había tomado su tiempo para hacerlo. En esta ocasión vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a hablar acerca de un pasaje conocido como el horno de fuego. Un sitio donde unos jóvenes israelitas fueron arrojados por causa de no someterse al mandato de un rey, el rey babilónico, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Nabucodonosor, como todos estos reyes que uno ve en la antigüedad, o aún en el presente, si tuvieran el mismo poder, en otras palabras, el ser humano con tanto poder siempre tiende en el mismo camino. Y Nabucodonosor se consideraba a sí mismo un dios, y tal vez por otros de igual manera. Así que nos dice la Escritura en el capítulo 3 que hizo una imagen inmensa, probablemente de Nebo. Nabucodonosor viene Nebo protege la corona, eso quiere decir de alguna manera, o la corona protegida por Nebo, quiere decir el nombre Nabucodonosor. Probablemente había un dios llamado Nebo. Seguro la imagen era de Nebo, o de pronto era una imagen de él mismo, en ese orgullo que tenía. Y ahora, el punto aquí es que obligaría a todos los que estaban en su región, hizo reunir a toda la gente que estaba en poder, a los principales, a los jueces, a los magistrados, a todos, para que se inclinaran y para que fueran y reunieran todo el pueblo, y todo el pueblo viniera, y cuando sonaran el sonido de la bocina, de la trompeta, de la zampoña, de diferentes sonidos, entonces se inclinaran y adoraran la imagen. Ahora, el que no lo hiciera iba a ser arrojado a un horno ardiente. El punto número 1 que podemos ver aquí es una carencia de libertad en absoluto.
Uno de los puntos claves que vemos nosotros en el cristianismo y en las sociedades que se han desarrollado a partir de la doctrina cristiana, a partir de la influencia de Dios, de Cristo, básicamente en las naciones, ha sido la libertad de culto y conciencia. Dice la Biblia, Él vino a libertar a los cautivos, y el trabajo de nosotros, o el propósito de nosotros como iglesia, y extender el reino de Dios, es que la gente pueda ser libre. Libre de adicciones, libre de situaciones personales en su corazón, libre de temores, libre de angustias, de fobias, de todas estas cosas que el espíritu de posesiones demoníacas, de todas las cosas que el Espíritu Santo puede liberar, que la sangre de Cristo puede sanar y puede rescatar. En lo personal, en lo individual, pero también las naciones, que sean libres de esclavitud. De hecho, la esclavitud y su base está dado por los principios de la palabra de Dios. Y aquellos que la impulsaron de Estados Unidos, el propio Abraham Lincoln, o en Inglaterra, los legisladores que la impulsaron, como Wigglesworth y otros, lo hicieron desde su corazón, desde su perspectiva cristiana. Lo hicieron porque para ellos, como dice la Escritura, todo hombre es igual, es creado a imagen de Dios, y todos los seres humanos, hombre o mujer, no hay mayor uno que otro, ni judío, ni griego, ni gentil, ni nada, ni hombre ni mujer, no importa la raza, no importa, todos fuimos creados iguales, y a partir de esa perspectiva es donde viene esa libertad. Entonces, la libertad de culto y conciencia, en otras palabras, es poder decidir en qué crees y en qué decides pensar, en qué apoyas, ¿cierto?, tu culto, en qué adoras y qué decides pensar. De esta se desprende la libertad de expresión. Porque si puedes pensar y puedes decidir lo que quieres, también puedes expresar lo que quieres. Y estos dos, digamos, libertades o derechos fundamentales van a dar nacimiento al resto de los otros que vendrían más adelante. Esto viene a causa del Señor. Así que lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento es una carencia absoluta de eso. Y más en este tiempo en Babilonia. Entonces, uno de los elementos claves que podemos ver aquí es como estos hijos de Dios, a pesar de la situación por la cual tienen que pasar, no están quejándose, no están llenos de duda ni de temor. Ellos han encontrado, y esto es una de las claves, refugio en la intimidad con Dios, refugio en el poder de Dios, refugio en la fe con Dios. Y es importante que sepamos que nosotros, los que caminamos con el Señor, no tenemos una fe ni ciega, ni una fe básicamente mental, ni un convencimiento o alguna cosa de esta, no, tenemos una certeza. Y es una certeza que arranca inicialmente con un toque al corazón, porque no es de otra manera. O sea, Dios toca al creyente. O sea, en el mundo puede haber muchos que profesan muchas religiones, pero en el mundo no hay tantos creyentes, siempre será un remanente. Algunos han sido tocados y han sido despertados en su espíritu, su conciencia es despertada, sus ojos son abiertos y su capacidad, no solo de creer en Dios, de creerle a Dios, de caminar con Él y de construir una amistad, construir intimidad con Él, es lo que hace toda la diferencia. Entonces, cuando se construye una intimidad con Él, número uno, se sabe que Dios es real. Real, tan real como la persona que usted puede tener sentada a su lado en este momento. Como la persona que uno... Real como esta realidad tangible, aunque Él sea espíritu y sea intangible. Porque eso es parte de lo que va ocurriendo en este caminar con Dios. Bueno, estos muchachos tenían esa certeza en su corazón. O sea, ellos habían pasado de la fe adquirida, de la fe recibida, de las enseñanzas de la sinagoga, de la ley de Moisés, de todas las cosas que lo regían, que lo llevaban y todo, a tener esa certeza en Dios. ¿Y cómo lo sé yo? Por cómo se van a adelantar los hechos. Así que lo llamaron y dijeron, aquel que no se incline será echado al horno de fuego. Y bueno, todos se inclinaron, excepto estos tres muchachos, nos dicen nosotros la palabra. Entonces fueron unos tipos, porque los tipos eran sobresalientes. Los nombres de ellos eran Ananías, Misael y Azarías. Eran los nombres judíos.
En este momento nos va a mencionar el capítulo los nombres arameos, o los nombres que le habían puesto en Babilonia, que eran Sadrach, Mesach y Abed-nego. Pues ellos eran sobresalientes en lo que hacían, y eran administradores de unas provincias. Y los que seguramente tenían envidia por el trabajo también que hacían, fueron y los acusaron. En el argot popular, los sapearon delante del rey. Cierto rey que usted ha dicho, y le dijeron de esta manera, que cuando se escuche el sonido de la bocina, de la trompeta, de la zampoña, del tambor, habrá que inclinarse ante la imagen. Es cierto, pues resulta que hay 3 tipos que a usted no le hacen caso. No le obedecen, les importa un pepino, le dan la espalda a sus dichos. ¿Quiénes son esos? Sadrach, Mesach y Abed-nego, los tipos estos hebreos. Tráigamelos. Y voy a leer entonces a partir del versículo 13. Entonces, Daniel 3:13. Voy a leer a partir del 13, capítulo 3 del libro de Daniel. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Voy a leer toda la historia de ahí en adelante. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mi Dios, a mis dioses, y rendir culto a esta estatua de oro que he levantado? Le daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, mire lo que le dice: ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Esta es la pregunta por la cual todos los demás se inclinaban. ¿Cómo podremos librarnos de este tipo que es el más poderoso en la tierra en este momento? Los diferentes imperios han tenido diferentes poderosos, y el poderoso del imperio de Babilonia en ese momento era Nabucodonosor. Nabucodonosor habría de morir, como habrían de morir sus sucesores, como después habría de surgir de ahí Persia, y como después Persia sería absorbida o dominada o vencida por Grecia, y después Roma, y todos los poderosos habrían de pasar y dejar de existir. Pero en ese momento, para la gente que estaba en ese instante, para esa generación, pues no encontraban más salida. Estos 3 sí la encontraban. Entonces la pregunta era muy sencilla: o está el horno de fuego o me obedecen y punto. Es increíble, gracias a Dios a nosotros nos ha tocado vivir una realidad de esas, no en nuestro tiempo, y por eso es importante que estemos atentos a esa realidad llamada libertad, y que no terminemos, y escúchame, esto es importante, negociando la libertad de escoger, de decidir, de aprender, de hablar por algún buen ofrecimiento. Y hago esta claridad porque existe todo un mover, claramente un mover globalista, que está llevando a naciones para someterlas a un grupo, y así lo voy a decir claramente porque así es, a una élite gobernante, de poner las naciones bajo su puño de hierro, como en esa época, un grupo que se cree en una oligarquía. Oligarquía es el gobierno de pocos, con esa capacidad de dominar, de querer hacer su voluntad sobre la vida de las personas. ¿A través de qué? Las personas dependan de ellos. Lo hemos visto en los diferentes sistemas que se dan, y sobre todo son sistemas absolutistas donde la persona, escúchame ahí, no tiene derecho a nada por sí mismo. El derecho es otorgado o es quitado por el sistema gubernamental, como en el tiempo de Nabucodonosor. Ellos no tenían derecho a pensar, ni a decidir, ni a hablar, sino lo que el rey les dijera, y punto. Es importante entenderlo. Alguien dijo alguna vez: la libertad está solo a una generación de perderse. Nosotros la damos por sentada. Nosotros la tomamos no, siempre será así, nunca así, no siempre ha sido así. Y es más, solamente 200 años acá la historia más o menos ha vivido, y sobre todo Occidente, en tiempos de libertad. Porque muchos lugares del mundo todavía hoy en día viven bajo ese absolutismo, donde no puedes pensar, ni decir, ni hacer. Porque te ganas un problema, vas para la cárcel, eso existe en el mundo entero. Tristemente, es real. Así que volviendo sobre este tema, le dijeron: ¿que Dios podrá rescatarlo de mi poder? Fue la pregunta. Así que Sadrach, Mesach y Abed-nego le contestaron: oh Nabucodonosor,
No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos, escuche, eso es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-nego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los arrojaran en el horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abed-nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Y hasta ahí uno diría, bueno, fueron mártires, decidieron aferrarse a su fe. Nada hizo que cambiaran su parecer. Los tipos definitivamente tenían agallas. Los hombres, eso, defendieron su punto de vista. Se murieron, los arrojaron, nada que hacer, pero eso sí, no cedieron. Pero la Biblia nos da de pronto una sorpresa, y sigo leyendo. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso en pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Los hijos de los dioses, dice otras versiones. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Ahora sí eran del Dios Altísimo. Salgan y vengan aquí. Ellos le hubieran dicho: no, ven tú con nosotros. Así que Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores le rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, ni les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, miren lo que dice ahora. Yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abed-nego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Y ahí cierra la historia. El hombre era definitivamente, nada lo iba a cambiar. Era absolutamente pasional. Era impulsivo. De una vez ya cambió. Ya no era ese Dios, no, esa estatua, eso, pues, abandonen eso, destruyanlo, archiven esas cosas. Pero a el que habla contra se lo despedazamos los cuartillos. El tipo le encantaba lo que era la sangre, porque eran así. Frente a ellos, Dios permitió que estos 3 hombres, y después veríamos una historia más adelante con Daniel, que también era el 4.º de ellos, pero estos 3 decidieron ser arrojados. El 4.º hombre que estaba en el horno no era Daniel, era seguramente el ángel de Dios. Lo que se entiende conforme a las Escrituras es que el ángel de Dios o el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento era Jesús, el Hijo de Dios, antes de encarnar pues como Jesucristo. Y estuvo ahí con ellos en medio de la dificultad. Esta es una de esas palabras que ha alentado a los creyentes por generaciones y que nos alienta a nosotros a entenderlo de manera igual. No para ponerla a prueba, como bien nos enseñaría a nosotros la tentación del desierto. Cuando el diablo le dice: lánzate, dice: no tentarás al Señor tu Dios. Le dice a Jesús, ¿cierto?, el pináculo del templo. No estamos para ponerlo a prueba, no estamos para ponerlo a prueba a ver si Jesús caminó yo también encima del agua. No estamos para ponerlo, pero sí estamos para entender
que si aún vienen dificultades, el Dios de los cielos nos salvará. Y aquí hay otra cosa más, si no nos salva, no importa. Y por eso el punto número 1 se llama fidelidad. Cuando uno aprende a ser fiel, es que está dispuesto a darlo todo, porque quien no tiene nada que perder, pues nada teme. Y cuando no tenemos nada que perder, cuando sabemos que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, en esta vida y en la venidera, todo es de Él. Citaríamos a Job hoy, que diría en parte de su fe, que después sería perfeccionada y madurada, pero que tenía razón. Dios dio, Dios quitó, Dios se encargará. Porque en otras palabras, parte de caminar por la fe es saber, vivimos en un mundo temporal, nadie vino aquí a quedarse, nadie ha vivido 300, 400, 500 años, que nos pueda decir el día de hoy, no, es que mientras yo, nadie, todos vinieron ayer y se van mañana, nosotros vinimos ayer, nos vamos mañana, así de sencillo es. Pero lo que sí sabemos en este trasegar, en este caminar, es que hay una eternidad. De eso hay mucho testimonio, de eso hay muchas cosas y revelaciones que Dios ha traído, y de esto la Escritura nos habla uno y otro lugar. Si hay un libro, escúchame, que hable del cielo con mayor refinación y detalle, es la palabra de Dios. Ningún otro libro en la tierra tiene esta certeza de hablar en sus 66 libros y hacer menciones, y en unos más de manera específica, que fueron escritos con tan variedad de tiempo, en idiomas diferentes, en situaciones tan distintas, pero sin llegar a contradecirse. Así que tenemos la certeza que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. Si Dios no nos salva aquí, pues Dios sabrá. Y si es hora de irnos, mejor todavía. El apóstol Pablo lo llegaría a decir. Yo estoy en entredicho. Quedarme con ustedes y aún así, pues servirles y enseñarles, o partir con el Señor, con Jesús, lo cual es muchísimo mejor. Llegó su tiempo que partiera. No llegará el nuestro. Pero también dice la Biblia que regresaremos con el Señor por el resto de la iglesia, si habremos partido con Él, o seremos arrebatados y nos encontraremos con ellos en el aire. O sea, tenemos una certeza temporal, pero también tenemos una certeza eterna. Y no debe haber temor en nuestro corazón. Esa es la certeza que tenían estos tres en ese lugar, y por eso ellos tenían eso en su corazón, esa firmeza. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de compromisos establecidos. O sea, eran fieles a lo que habían creído el Señor. Y la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Así que permanecemos fieles y el Señor se encargará de multiplicarnos y de levantarnos. Pero es tiempo de saber soltarnos en el Señor. Por eso la Biblia dice, no, amados hermanos, no lo he logrado aún, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y miro y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. Pablo escribe esto. No lo he alcanzado, pero sigo adelante. A nosotros nos está describiendo la Escritura, aquel perfeccionamiento en el Señor. Y esta Filipenses sí que nos está hablando acerca de este entregar, de este dar, de este ser a la imagen del Señor. Y él dice, yo no lo he alcanzado, pero yo sigo adelante. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. O sea, tengo la capacidad de soltar. Muchas veces el temor viene precisamente de esas cosas que nosotros no somos capaces, estamos aferrados y no somos capaces de soltar. Y entonces hay una lucha entonces, como verdad que era la lucha de todos estos que estaban y se inclinaban, el Dios que les hubiera puesto, con tal de no ir al horno de fuego, ellos se hubieran arrojado, no estos tres. Porque había una realidad, había una conciencia epistemológica. Estaban conscientes, estaban claros de cómo recibían lo que recibían, o cómo aprendían lo que aprendían, o cómo recibían la verdad. Nosotros debemos ser conscientes de qué es lo que nos alimenta y qué es lo que recibimos, y no tragar entero. Eso es estar despiertos, eso es estar conscientes. Cuando la palabra de Dios yo la veo replicada en otro lugar, Dios sosteniendo la mano a los que confían en Él, y lo veo después replicado en muchos que han creído en Él a través de estos 2000 años de cristianismo, y veo cumplirse muchas de estas situaciones en condiciones muy parecidas, yo me aferro al Dios de los cielos, que sé que también lo hará y nos sacará al otro lado. Él hizo posible para estos que habían decidido mantener su fidelidad a Él, poder sobrevivir a este horno.
y sorprendernos al resto, pero también dando la confianza, no importa lo que venga por delante, el Dios de los cielos estará con nosotros y Él nos dará ayuda. El punto número 2 se llama protección. La protección que envió al profeta Elías, y hemos hablado de él, cuando se secó el arroyo y el estanque, le dijo, vete a una viuda. ¿Y cuántas veces lo he dicho? Una viuda no era garantía de nada, menos en el tiempo de Israel. Ella estaría tan necesitada como él, pero Dios envió una palabra que la sostendría a ella, a su hijo, y al profeta, y nunca faltaría nada. La protección de Dios nos guía y nos guarda. Si hemos confiado en Él, si hemos esperado en Él, Dios se proveerá, Dios dará. El Salmo 91, 1 y 2 nos dice lo siguiente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios, en Él confío. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Estamos protegidos bajo sus alas. Estamos guardados bajo sus alas. La palabra nos cuenta en algo que se llama el Sermón del Olivete, el Monte de los Olivos. Horas antes de ser llevado Jesús para ser juzgado injustamente y después crucificado, miró a Jerusalén, que estaba a sus pies, y él en el Monte de los Olivos, y con lágrimas en los ojos le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los pollitos y no quisiste? Ahora no me volverás a ver hasta que digas: Baruch Hashem Adonai. Baruch atah Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Quise juntarles. Los enemigos estarían a su puerta en el año 70. Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador romano, arrasaría la ciudad. La gente de Israel sería prohibida de volver a esa ciudad por años. Hasta 1800 y algo empezarían a regresar y a levantar otra vez su nación porque fueron arrasados de su tierra. Y Jesús los quiso cubrir bajo sus alas. Hoy es un buen día, yo no sé si es por primera vez que escuchas esto o llegaste aquí, pero déjame decirte, las alas del Señor son para todos, para todo aquel que decide creerle, recibirle en su corazón. Por eso hoy es un buen día para abrir nuestra vida y para invitarlo y para decirle: Señor, te quiero conocer, quiero caminar contigo, haz en mí tu voluntad. Él está dispuesto a cubrirnos, a bendecirnos, a tenernos bajo su amparo. Quiero contarle algo antes de que lleguemos al último punto. ¿Vivimos temor o vivimos por fe? Y este pasaje de hoy, esta posibilidad en la imposibilidad, este tercer capítulo, básicamente el centro es este: temor o fe. Estos decidieron vivir por fe y irse de frente contra el temor, enfrentar el temor. Y se sostuvieron, y Dios los sostuvo. Ahora, ¿es fácil? La respuesta es absolutamente clara. No es fácil. Pero déjeme decirle esto. Mientras estamos grabando esto, estamos pasando por una serie de circunstancias que se han dado, cosas que no calculábamos, pero la mano de Dios nos ha sostenido. Muchas no se han resuelto, pero esperamos en el Señor sin desesperar. Porque tenemos la certeza que el Dios de los cielos hará algo a favor de los que esperan en Él, como está en la Escritura, y nos ha dado ahora la oportunidad de experimentarlo en nuestra propia vida. Y eso es parte de lo que harán cada uno. Ahora, pasar del dicho al hecho es donde viene ese mucho trecho, y es donde la gente dice, y por eso uno dice, pero la Biblia dice, pero viene la desesperación. Dios permite esos momentos para que lo que aprendimos se vuelva vida, y no siga siendo una idea más, lo repetimos como loros, no tenemos la certeza si eso es así o no. No. La certeza se da cuando usted decide enfrentarlo, como ellos, que decidieron enfrentarlo. Así que déjeme decirle, el temor va abriendo como surcos en su psiquis. Hay un temor natural que viene del ADN y que es el temor primitivo de la autoconservación. Pero en la medida en que nos vamos acostumbrando a temer, es como que surcos se abrieran en nuestro cerebro. O decidimos empezar a confiar. El temor es natural y la primera reacción que va a venir a tu corazón va a ser esa, pero
como hombre de fe, como mujer de fe, como gente de fe, tomamos ese temor y lo llevamos delante del Señor una y otra vez, hasta que viene del Señor la paz que nos sostiene. Por eso dice también el libro de Filipenses, que menciono ahora, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, por nada tengan afán, antes oren por todas las cosas, con toda oración, con toda súplica, en acción de gracias. Y la paz que pasa por encima de todo entendimiento humano, que va más allá de la capacidad de la razón, esa paz que no se puede entender, porque si las cosas no se han arreglado, ¿por qué voy a tener paz? Bueno, esa paz por encima de las circunstancias guardará nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Esa paz nos sostendrá, nos levantará. Es tiempo de vivir por fe o por temor. Y tomamos la decisión como lo tomaron estos muchachos frente al rey Nabucodonosor en Babilonia. Y número 3, que es valentía. Nos llevamos al punto de la valentía cuando decidimos enfrentarlo con toda nuestra decisión. Y por eso Pablo le escribiría a Timoteo, por esta razón, porque su abuela, su madre habían tenido la fe y sabía que la fe en él no era fingida, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual de Dios que Dios te dio cuando impuse mis manos sobre ti. Pues Dios, y esto es a todos, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Avivamos el fuego del Señor cuando caminamos con el Señor, cuando nos metemos en oración. Alguien dijo con sabiduría, si no entiendes que estamos en una guerra, entonces no sabes cuál es el significado de la oración. ¿No te has dado cuenta por qué oras? Oramos porque damos una lucha espiritual permanente, una lucha en los cielos que se refleja en la tierra, en las situaciones que nos pasan. Y por eso debemos tener la valentía de levantarnos en nuestros pies o de arrodillarnos delante del Señor para clamar por encima de las circunstancias que nos rodean y pedirle al Señor que nos abra un camino como lo abrió el pueblo de Israel, como abrió el Mar Rojo, como lo abrió con estos muchachos cuando los sostuvo aún en medio de esa situación. El precio por servir al Señor, aunque aterroriza a muchos, aquellos que se levantan contra la verdad, en realidad es un lugar de rescate, es un lugar de refugio. El horno terminó siendo el refugio incluso del rey, en un lugar donde no podía alcanzarlos, era en el horno mismo, ni siquiera pudo llegar por ellos, les tuvo que pedir, por favor salgan. Ahora yo me voy a poner al servicio de ustedes. O sea que un lugar que atemorizaba a todos terminó siendo el lugar para bendición de ellos. La pastora hablaba esta semana, el día lunes, y le aconsejo que vaya a la enseñanza sobre los últimos tiempos. Dice, yo no sé cómo, pero el Señor cubrirá a aquellos que han creído en Él. Porque todo en ese momento, el agua se convertirá en sangre, habrán plagas, habrá todo, pero los que confían en Él aún beberán esa agua como sangre, pero para ellos será agua. Porque ellos tendrán una protección especial. Estamos hablando del tiempo del Apocalipsis, es cierto, pero es algo que también se aplica desde este tiempo, como ese horno de fuego no fue otra cosa que el crisol donde ellos acabaron de perfeccionar su fe, y la fe Dios lo levantó por encima de los demás. No imponemos la fe, porque nosotros no vivimos en el fanatismo como otros. Nosotros solo mostramos la fe y Dios mismo es el que recibe la honra y la gloria. ¿Cómo la recibió de ellos? Del propio rey Nabucodonosor. Así que vamos a orar, porque Dios nos invita a esta hora a ser fieles, a no temer, a vivir por fe y a ser valientes, porque nos protegerá y nos guardará. Padre, bendice tus hijos, levántalos en esta hora con tu poder y tu autoridad, por encima de cualquier circunstancia. Hoy declaramos que los enemigos están bajo nuestros pies por la sangre del Cordero de Dios. Declaramos que es tiempo de ver tu gloria y tu victoria, porque en ti hemos confiado. Hoy declaramos que veremos maravillas a los que esperan en ti, como está escrito en tu palabra. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Los amo y los bendigo en Cristo Jesús. Bendiciones. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará.
sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré,
La iglesia no se detiene. Seguimos sembrando en obra social y misiones. Si desea ofrendar en nuestro ministerio, por favor comuníquese con nosotros al celular 318-311-7941. Cada lunes a las 7 p.m. te puedes conectar a través de Instagram y YouTube para escuchar las enseñanzas sobre los últimos tiempos con la pastora Claudia Ospina.